Queridos seguidores de Un Tal Show, quiero decirles que Kiko Bautista siempre cree que se ha podido librar de mí, pero eso no es verdad. Así que hoy les acompaño para hacer este segmento de entrevistas para ustedes, porque sin duda, cuando yo les digo que vamos a hablar del conflicto del magisterio venezolano, seguramente usted dirá, bueno, es uno de los sectores mal queridos, mal atendidos por este gobierno. Una de sus representantes, profesora Ofelia, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. La profesora Ofelia está con nosotros en su condición de representante del magisterio, de docente con más de 20 años de experiencia, para ponerlo por la medida más chiquita, a contarnos, bueno, básicamente su visión como ciudadana venezolana, como maestra venezolana, prestada también a la docencia en el ámbito universitario, sobre este conflicto que ha dado muchos titulares, profesora Ofelia, pero muy poca gente conoce la historia detrás del titular. ¿Cómo vive un maestro? ¿Cómo sobrevive un maestro? Mire, yo estuve hasta hace pocos días acompañando a los maestros en la protesta que fueron a llevar a las puertas del Ministerio de Educación. Y muchas maestras como usted me decían que su sueldo no supera los 2 salarios mínimos. ¿Cuánto gana un maestro? Bueno, fíjate, en el día de hoy se está produciendo, entre comillas, un aumento salarial del 50% que no cubre las expectativas de vida que tiene un maestro. El gobierno actual se ha caracterizado por una política de proletarización del trabajador. Es decir, mientras más pobre eres, mientras más colocas condiciones de pobreza en el magisterio, es mejor porque de alguna manera lo mantienes controlado. La situación que vive el magisterio no solamente es por el salario, o sea, la defensa de un contrato colectivo, que es lo que viene señalando el magisterio en general, es por las condiciones de vida y trabajo. No es suficiente un aumento salarial. Si usted ve las condiciones de salud, ve las instalaciones físicas, infraestructura escolar, ve la dotación, ve los uniformes, ve el programa de alimentación escolar con el que deberían estar funcionando las escuelas bolivarianas, se dará cuenta entonces que inicialmente en el año 99 se inició una idea de lo que pudiera ser un proyecto renovador nuevo en educación. Hoy prácticamente es una estafa pedagógica. Es una estafa pedagógica porque lamentablemente no existe un proyecto coherente, visionario de lo que pudiera ser una educación de futuro para el país. Tenemos unas condiciones de trabajo que afectan la salud del trabajador. Sin embargo, un IPASME que no funciona, no tienes los servicios básicos, no tienes la política crediticia, la misión vivienda que supuestamente se había ofertado en un primer momento en el contrato colectivo, no funciona. Tienes 98.000 docentes que deberían haber pasado hace un año, más de un año, a ser titulares, y sin embargo el Ministerio de Educación se niega a producir por la vía de una resolución la titularidad de estos docentes. Mientras tengas 98.000 interinos, simple y llanamente son contratados, los tienes amarrados a una situación de que no se pueden defender, se sienten miedo, sienten pánico. Hay una política de hostigamiento a aquel educador que se atreve a decir ciertas cosas o a señalar las condiciones en que precisamente viene trabajando. Profesora, yo también recuerdo que el día que estaba convocada la paralización de los maestros en todo el país, cuando recorrimos varias escuelas de Caracas, entre ellas la Experimental Venezuela, algunas de Mari Pérez, la Domingo Faustino Sarmiento, esas que tradicionalmente forman parte del recorrido de todos los reporteros porque son representativas en la región capitalina, me encontré a unas obreras en una de esas escuelas que me decían que los escuálidos eran quienes estaban protagonizando la paralización y que el resto de los empleados sí estaban comprometidos con la labor educativa y que ellos no se iban a paralizar. Y noté también que muchos educadores que estaban allí pero que no estaban dando clase en ese momento nos decían, ellos son los patriotas cooperantes, ellos son los que están sapeando quienes vinimos a trabajar y quienes no, pero ellos tienen unas condiciones laborales conquistadas
porque muchos sindicatos de ellos están a favor del gobierno y como los profesores hemos batallado, entonces a nosotros no nos reconocen y mire cómo terminamos enfrentados. Esto que yo vi en esa escuela, profesora, ¿es la realidad que ustedes viven? Sí, exactamente. Y creo que además hay una intencionalidad de producir un mayor enfrentamiento. El gobierno ha hecho una propuesta de unificación de contratación colectiva de los docentes conjuntamente con obreros y personal administrativo, cosa que no debería de hacerse por cuanto las condiciones laborales son totalmente distintas. La relación de trabajo con el patrono es totalmente distinta. Y creo que intentan de alguna manera con un contrato marco controlar en bloque a todo lo que puede ser el hecho pedagógico en la escuela. Y hubo una federación que firmó uno. Supuestamente esa es una versión que existe, pero además están trabajando un contrato colectivo, una visión preliminar que está manejando el Sindicato Nacional Fuerzas Unitarias Magisteriales sin la consulta de la base. Ya lo tienen, como dice en el argot popular, cocinado para presentarlo cuando apenas se está iniciando una posible discusión del contrato colectivo. Pero además, algo que usted señalaba que tiene que ver con que de alguna manera el personal obrero y administrativo, no todos. Claro que no todos. No todos, pero por sí eso una gran cantidad, porque uh-huh. además reciben algunos beneficios de la visión contractual mucho mejores que los docentes. Ellos están, lo que es protección, tiene mejores condiciones que los del contrato colectivo de los educadores. En la época de julio, que es la, digamos, época de vacaciones escolares, lo que reciben los obreros y los administrativos, sobre todo los obreros, es mucho mayor el beneficio monetario que los educadores o que los administrativos. De manera tal que hay una diferenciación. Y si hace poco no escuché al ministro del Trabajo decir que mis palabras no me confundan, en el sentido de que entendí que a medida que tú te prepararas más, era peor, porque supuestamente según él, un obrero debería de ganar más que un médico frente al conflicto de los médicos, cosa que me pareció grave, porque si evidentemente hay una relación laboral, la relación laboral no son en las mismas condiciones, no tienes la misma preparación, no tienes el mismo trabajo, por lo tanto, ese principio de que igual condición laboral, igual remuneración, igual tiempo de trabajo, eso no pudiera estarse planteando. En todo caso, el fondo del problema es establecer, digamos, una igualdad a todo el mundo en la misma condición, no de mejoría de condiciones de trabajo y salario, sino en una misma condición de pobreza. ¿Qué estás diciendo tú? Bueno, estás diciendo que el médico debe ganar. O sea, que el obrero gana más que el médico, y la preparación que requiere el médico, la formación que requiere el médico. O sea, ¿cómo un ministro del Trabajo plantea eso? Además, en el fondo lo que está planteando es lo mismo que acabas de señalar cuando coloca un enfrentamiento entre trabajadores. Eso, han logrado enfrentarlo. Sí, ha logrado enfrentar a los trabajadores. A pesar de que, fíjate que la característica del paro fue exitosa, porque si bien no todos lograron parar las actividades de no asistir a clases, sí hubo una paralización interna porque los educadores no hacían las actividades que estaban planteadas, sino que hicieron otro tipo de cosas y no estaban, digamos, laborando en lo que tradicionalmente se señala. Pero además es muy grave lo que tiene que ver con la protección visionada en un contrato colectivo. Un contrato colectivo lo defienden los educadores, lo defienden los trabajadores de acuerdo a su área. No puede ser que el presidente de la República asuma ser el presidente del sindicato y entonces pretenda ahora que ese aumento salarial que se está dando hoy forme parte ya de un adelanto del contrato colectivo. No, señor, esto es un adelanto que se hizo por la vía ejecutiva, considerando las condiciones de trabajo, pero aún la discusión del contrato no se ha iniciado y aún las condiciones de trabajo de los educadores es bastante deteriorada
porque además si nosotros tuviésemos que resolver el problema de salud, que aquí yo quisiera señalar y acentuarlo, el grave problema no es solamente el salario, el grave problema es la salud de los educadores. Y yo puedo decir con propiedad, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, la más reciente incluso que se hizo en el año, la más cercana que pudiera señalar, una que se hizo en el 2005 donde señalaba que hay un alto deterioro de la salud de los educadores y sin embargo el Estado no tiene una política de protección social. Y Fíjese permite que entonces el IPASME, que debería ser uno de los institutos... Esa era una de las denuncias de los maestros allí a las puertas del ministerio. No está funcionando. Ese día, profesora, se fueron con las manos vacías, porque los periodistas los acompañamos hasta el final, porque temíamos que, como siempre ocurre, hubiese represión de esa manifestación allá a las puertas del Ministerio de Educación. Afortunadamente, para el escenario no hubo conflicto con la policía, pero desafortunadamente se marcharon con las manos vacías. Pero hay otra parte de los testimonios que a mí me gustaría resaltar aquí, ahora que estamos hablando del lado humano de los maestros con usted, como le digo, pues más allá del titular, cómo es la vida del maestro. Y es que los que prestan sus servicios en zonas populares, en zonas deprimidas, en zonas inseguras, se ven sometidos a unos hechos muy irregulares. Maestros que dan clases en salones donde hay muchachos armados. Maestros que hoy tenían su salón de clase lleno, con todos sus alumnos allí, viene el recreo, vino una persona extraña al plantel, ingresó, 2 tiros, un alumno menos. Es decir, ¿cómo son las condiciones de la seguridad de nuestro educador venezolano, que además están desestimulando el ingreso a la carrera docente? Porque ese es otro problema. ¿Cuántos maestros se nos han ido? Los profesores universitarios, usted que está prestada también a la docencia universitaria, se están yendo del país. Hablaba el profesor Víctor Márquez en días pasados de más de 600 profesores que se han marchado de Venezuela y que han desertado de la educación superior en nuestro país en los últimos 7 años. Sí, existe una situación laboral difícil, además en otros países es considerado un problema laboral lo que es la violencia escolar. No solamente la violencia escolar desde afuera, sino la violencia escolar desde adentro. Nosotros tenemos casos que incluso ha recogido la gente de los compañeros de la Federación Venezolana de Maestros y algunos docentes, casos específicos donde incluso un docente fue tirado de un segundo piso hacia abajo por unos estudiantes porque los alumnos habían salido aplazados. Conocemos la situación del Fermín Toro, por ejemplo. La situación que tú describes me recuerda exactamente lo que pasó en la escuela Antímano 1, donde le dieron un tiro a un muchacho y ahí en la escuela Pedro Fonte, en la entrada de la institución, le dieron un tiro a un muchacho. Es decir, es una situación grave, pero que va más allá de un problema de seguridad y tiene que ver con una situación de valores que tiene la ciudadanía. Se supone que la escuela es el proyecto de sociedad que debemos tener en el futuro. Y lamentablemente la escuela que tenemos hoy no es el proyecto de futuro. Yo no sé cómo, y quiero mencionarlo, un periódico como Últimas Noticias, aparece en primera plana, 769 bandas fueron detenidas, están presos. ¿Y por qué no sale 769 escuelas fueron construidas? O sea, yo no sé qué tiene de bueno ese titular. Ese titular lo que demuestra el fracaso del proyecto educativo venezolano. ¿Qué significa? Que 769 bandas, que además deben de ser en su mayoría más del 50% de jóvenes, significa que la escuela no sirvió, que la familia tiene un gran deterioro, que pero además, las instituciones profesora, ya para no están despedir, funcionando. Si esos delincuentes tienen en promedio menos de 30 años, son hijos de esta revolución. Así es. ¿Qué pasó con el hombre nuevo de Chávez? ¿Qué pasó con el hombre nuevo que prometía el marxismo, que promete el socialismo del siglo XXI? ¿Qué pasó con el hombre nuevo? Lamentablemente no hay hombre nuevo ni viejo, porque no hay ni proyectos claros de qué es lo que se quiere con la educación. Por lo tanto, no hay una definición de clara hacia dónde van. Y es lamentable que toda la estructura educativa, toda la estructura social, es grave lo que está sucediendo. O sea, la sociedad venezolana está prácticamente fragmentada en sus valores y es muy peligroso la situación que tenemos, porque no solamente ocurre en los espacios de la sociedad en general el problema de la delincuencia, sino que está ocurriendo en la escuela
Y pasa como que si una cosa normal y eso no es correcto. Lo cierto es que, como usted describe, en nuestra conversación de hoy versaba acerca de qué hay más allá del aumento, porque Más allá del aumento, son el condiciones gobierno laborales. anuncia esto con bombos y platillos y uno no puede autocensurarse. Sí, el gobierno anunció un aumento de 50%, cuya cancelación ya debería estarse percibiendo. Sin embargo, pues eso no lo es todo. La cesta básica son 30.000 bolívares, mínimo. Si usted gana 2 salarios mínimos, Dos o salarios usted maestro mínimos. venezolano gana 2 salarios mínimos, pues usted me dirá si a usted le alcanza para cubrir eso. Así que esto va más allá del titular, como les he dicho. Gracias por Muchísimas acompañarnos. gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, gracias a ustedes por permitirme usurpar temporalmente el lugar de Kiko en este espacio.